Gracias. Bien, bienvenidos entonces a la parte de catástrofes, donde vamos a estar viendo todo lo que son las comunicaciones y comunicaciones de emergencia o de logística que nosotros vamos a estar necesitando en una situación de catástrofe. Antes de hablar un poquito de lo que son las comunicaciones de emergencia, necesito que hagamos un breve hincapié en la historia de la radio, donde seguramente muchos de ustedes pueden identificar algunos de los objetos que están en la imagen. Son radios que existían, las hemos visto en la casa de nuestros abuelos, en la casa de nuestros padres, y saber que la radio es un sistema de comunicaciones mediante ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio, por el cual nosotros vamos a estar generando un envío de datos que va a ser una información que evidentemente nos va a permitir establecer esta comunicación, ¿no? Estas ondas pueden propagarse a través del aire y del espacio y no requieren un medio de transporte, y la mayoría de las veces, salvo en situaciones especiales, no vamos a ver estas ondas que están en el espacio, van a estar dentro del espectro, que nosotros no podemos percibir, ¿sí? Pero es necesario saber que existen, permanentemente nosotros estamos siendo atravesados por distintos tipos de ondas o microondas que están en el ambiente, ¿sí? Se produce una onda de radio cuando un objeto cargado oscila con una frecuencia situada en la parte de radiofrecuencia del espectro electromagnético. Cuando una onda de radio atraviesa un hilo conductor, induce en él un movimiento de carga eléctrica que puede ser transformada en señales de audio o de otro tipo que transportan información. Por ejemplo, un paquete de datos, todo lo que nosotros enviamos a través del Internet. A ver, la radio les diría que fue una herramienta muy importante donde desde Tesla, Marconi, que fueron los primeros experimentadores, lograron hacer una comunicación a través de un cable, donde se empezó con el tema de poder comunicar primero a muy corta distancia, ¿sí? A través de lo que eran los telégrafos. Eso, evidentemente, esa comunicación por cable se fue agrandando y se fue mejorando también, y dejó de tener una comunicación por cable y se pudo generar estas ondas electromagnéticas que pudieran estar siendo transmitidas de un equipo hacia otro equipo, donde en esas ondas íbamos a estar llevando lo que es justamente un paquete de datos, un paquete de voz o mensajes que nos pudieran permitir dar esa información a otras personas que estaban necesitadas de esa información, ¿sí? Bien. Solo para tener en cuenta algunos datos a título informativo, 1897 Marconi logra enviar señales de radio a una distancia de 1.6 kilómetros. Imagínense ahora que en una de esas, a ver, para ese momento fue todo un avance lo que fue en cuanto a las transmisiones. Ahora, 1.6 kilómetros, 1.600 metros, la verdad que no es absolutamente nada, porque de hecho nos podemos comunicar con miles de dispositivos distintos y de una forma correcta o distinta, ¿sí? Como medio masivo de comunicación, la radio pasó a ser muy importante porque generaba esta posibilidad de acortar distancias, o generaba la posibilidad de que mucha gente se informara de situaciones que estaban pasando en otras partes del mundo y que era necesario por la importancia, digamos, geopolítica, económica, sociocultural de cada una de las regiones. Entonces, les podemos poner este ejemplo. En 1920, por primera vez, se usó la radio para transmitir la elección presidencial en Estados Unidos, ¿no? Fíjense la posibilidad de acercar, de achicar distancias, nos permite esto de la comunicación. Y después seguramente haremos un pequeño ejercicio donde vamos a ver la necesidad de una comunicación efectiva, de una buena comunicación entre todos nosotros. Luego la tecnología nos permitió ir teniendo estas radios que antes eran muy grandes,
de una forma más pequeña, de una forma más compacta, y al día de hoy podemos hablar de ya comunicaciones de tipo digital, y las comunicaciones de tipo analógica también han podido superarse y mejorarse. De hecho, vamos a ir conociendo un poco los distintos equipos con los que nosotros vamos a poder ir trabajando en nuestras brigadas o en nuestros cuarteles, según las necesidades que tengamos de mayor o menor distancia. Entonces, tomar a la radio como un sistema de comunicación de masas que se basa en la palabra, la música, los efectos especiales, y en una representación del mundo constituida por imágenes acústicas. La radio nos permite de alguna forma cerrar los ojos y transportarnos hacia otro lugar, imaginarnos y escuchar los relatos de situaciones que están pasando y ponernos en situación. Evidentemente, y me interesa que vean acá un poco las imágenes, estos fueron los primeros equipos de forma móvil. Ya vamos a saber bien diferenciar los equipos base, los móviles. Estos equipos de campaña eran sumamente pesados. Cada una de estas mochilas pesaba alrededor de los 45 a 50 kilos. Podían ser transportadas, activadas por dínamos, activadas por baterías, pero el tema del transporte era todo un tema, ¿no? Luego los equipos se fueron tomando otra forma, y también hemos logrado al día de hoy que en determinados sistemas tenemos equipos mucho más compactos, mucho más chicos, como los handy o móviles de mano. Esto es una base en la cual nosotros vamos a tener de forma compacta una transmisión aceptable, con buena potencia y la posibilidad de llegar a muchas distancias. Y esto que vemos acá es la torre, donde nosotros vamos a instalar en su parte superior de esa torre las distintas antenas o sistemas irradiantes. Yo necesito que ustedes sepan que la comunicación es muy importante, sobre todo en el ámbito donde nosotros nos vamos a estar moviendo. Entonces, a través de los móviles de mano, nosotros vamos a poder contactar entre personas, de persona a persona. Nosotros vamos a poder hablar de persona a un vehículo. Ese vehículo ya no va a tener un móvil de mano, sino que va a tener la misma base que yo les mostraba recién, donde va a tener mayor potencia, va a necesitar otro tipo de antena, ¿sí? El móvil de mano es el handy, va a tener una antena cortita, helicoidal, su potencia también va a ser reducida, y el móvil, lo que nosotros llamamos la base, que va a estar instalada en un vehículo, va a necesitar otro tipo de antena más grande, con un plano a tierra para que pueda mejorar el tema de la señal. No se preocupen por estas cuestiones técnicas, las van a ir incorporando de a poco. Y evidentemente estos equipos móviles, si los tenemos en una casa, en una estación base, en una central, en un cuartel, junto a una torre y un sistema irradiante, vamos a poder mejorar la comunicación, vamos a estar ganando distancia, vamos a mejorar potencia y vamos a poder comunicar con los equipos móviles o con los handys de mano según las necesidades, y todos entre todos, por supuesto, ¿sí? Es importante saber, y esto me gustaría que después lo revisen, que hay distintos tipos de modulaciones, ¿sí? Distintos modos y distintas frecuencias. Por ejemplo, la amplitud modulada, la frecuencia modulada. Después vamos a encontrar también los modos, por ejemplo, LF, Low Frequency, HF, VHF, UHF, etc. Existen muchos tipos de modulación y evidentemente vamos a tener que buscar cuáles son las más adecuadas a las necesidades que nosotros tenemos. Porque puede pasar que nosotros tengamos la necesidad de comunicarnos de una forma verbal, donde nuestro mensaje necesite ser oído, pero también es muy probable que nosotros tengamos que hacer un transporte de datos para poder generar también una comunicación efectiva con esos datos y hacer lecturas diferentes, por ejemplo, la prevención de todo lo que son las crecientes en algunas cuencas hidrográficas. Entonces, a la hora de armar nuestra central de emergencia, debemos tener una gama de equipos
en las cuales nosotros vamos a tener claro qué tipo de necesidades o de comunicación vamos a necesitar para poder fortificarnos en los equipos, ya sea de frecuencia modulada, de amplitud modulada o equipos acompañados de una computadora para poder hacer transmisiones digitales como lo que son el PSK, el EFSK, el Pactron, entre otros y más. Para que ustedes entiendan, yo les grafiqué de esta forma, la radiofrecuencia, lo que nosotros vamos a llamar el RF, es el medio de transporte de la audiofrecuencia, ¿sí? El mensaje que nosotros debemos decir. Entonces, nosotros tenemos un mensaje, lo vamos a incorporar a través de un micrófono al equipo de radio, ese equipo va a estar acompañado de un sistema irradiante, se va a generar una onda, la RF, una onda de modulación, y va a llevar el mensaje nuestro, va a aportar nuestra voz o los datos que nosotros necesitemos enviar. Para que ustedes vean medianamente, esto es cómo sería un equipo de transmisión en su parte interna, donde nosotros vamos a empezar a hablar a través del micrófono, esa voz va a entrar al equipo, va a ser amplificada por un amplificador de voz, va a pasar por un modulador que va a generar justamente la radiofrecuencia, eso va a ser amplificado, potenciado y largado a través del sistema irradiante, donde seguramente del otro lado vamos a necesitar otro sistema de comunicaciones que tenga también una antena, un sistema irradiante, que pueda recibir el mensaje que nosotros estamos enviando. Y de forma inversa entra por el amplificador de RF, se demodula, ¿sí? Se decodifica, pasa por el ampliador de audiofrecuencia, pasa por la bocina y llega a nuestros oídos la transmisión de ese mensaje. Bien, dentro del espectro radioeléctrico nosotros vamos a notar varias situaciones donde según la necesidad vamos a poder trabajar mejor en algunos modos o en algunas frecuencias, ¿sí? Pero saber que el espectro radioeléctrico, dentro de todo el espectro radioeléctrico se encuentran absolutamente todos los modos de frecuencia, desde very low frequency, low frequency, medium frequency, etcétera, etcétera, hasta super high frequency. Bien. Con respecto al VHF, el Very High Frequency, es uno de los equipos que más utilizamos en lo que son las comunicaciones de emergencia. Evidentemente, según la frecuencia donde estemos trabajando, estaremos teniendo transmisiones habilitadas que nos van a permitir poder transmitir perfectamente y de forma segura y legalmente la transmisión que nosotros debemos establecer. Por ejemplo, alrededor de los 100, entre 100 y 108 MHz, tenemos todo lo que es la banda aeronáutica, ¿sí? Donde únicamente se pueden hacer transmisiones de carácter aéreo. Bueno, a ver, por decirles de otra forma, hay radiobalizas que determinan señales o indican ciertos datos de telemetría, de mediciones, que también van a estar dados en determinadas frecuencias. Eso lo utilizamos también, sobre todo, para la ubicación de aviones o la ubicación de barcos a través de esas transmisiones de geolocalizaciones, ¿no? Y, por ejemplo, dentro del rango de frecuencias, vamos a trabajar dentro de los 136.000 MHz a 144.000 MHz, todo lo que son las comunicaciones de emergencia. Lo que es la banda de radioaficionados estará constituida de 144 a 148 MHz. Pero es muy importante saber que nosotros debemos tener una autorización para cada uno de los rangos de frecuencia donde nosotros vayamos a transmitir. Si nosotros no estamos haciendo una transmisión, una comunicación autorizada para el rango de frecuencia que nosotros estamos haciendo, estamos constituyendo un delito federal que es sancionado con el decomiso de equipos y la posibilidad de ser encarcelado. Entonces, la invitación a hacer los trámites permanentes, pertinentes, para que se pueda hacer la transmisión en las bandas y modos autorizados para cada una de nuestras necesidades. Como bien dijimos, algunas siglas,
BLF significa frecuencia muy baja, very low frequency. Vamos a encontrar el MF, frecuencia media, medium frequency, HF, alta frecuencia. Se usa para todo lo que es una radiocomunicación de larga distancia, y ahí vamos a ver un poco cómo es el rebote de las ondas para que ustedes puedan entender. También es claro destacar que High Frequency HF, como alta frecuencia, tiene mayor cantidad de rebotes, ¿sí? Ganamos distancia, pero tal vez perdemos un poco de calidad en la transmisión en cuanto al sonido que nosotros vamos a recibir. Otra de las bandas que nosotros utilizamos, y sobre todo en la parte de seguridad o en las partes urbanas, es el UHF, Ultra High Frequency, que nos va a permitir hacer transmisiones cortas. Tanto el VHF como el UHF son equipos que nos nos permiten hacer este tipo de transmisiones de carácter local, lo que nosotros llamamos de alcance visual. ¿Qué significa esto? La vista humana tiene un promedio de hasta 20 kilómetros, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a poder hacer una transmisión efectiva, ya sea en VHF como en UHF, con una distancia aproximada, digamos, según el dispositivo que estemos usando, en un promedio, en un radio de 100 kilómetros, de 20 kilómetros. Evidentemente, si mejoramos la antena, si mejoramos la potencia, vamos a cubrir distancias de 100 kilómetros, y teniendo en cuenta también el uso de algunas situaciones como tecnológicas, como lo que es el uso de un repetidor. Con respecto a la propagación, VHF de High Frequency es el rebote de las ondas. Vamos a hacer de cuenta que en este sector del mundo tenemos una estación de radio o una central de comunicaciones y va a estar transmitiendo en High Frequency. El HF va a generar esas ondas, y estas ondas son necesarias que reboten en la atmósfera. Entonces, salen del equipo irradiante, suben hasta la atmósfera, rebotan en el piso, vuelven a rebotar en la atmósfera, vuelven a rebotar en el piso, así sucesivamente hasta que llegan a la otra estación donde nosotros vamos a necesitar recibir, ¿sí? Esto es más o menos gráfico para que ustedes lo puedan entender. Este es un equipo de HF, de High Frequency, donde ustedes van a tener una potencia aproximada de 100 vatios, pueden ser multimodos, multibandas. ¿Qué significa esto? Que van a poder trabajar en distintas frecuencias y en distintas longitudes de onda, y van a poder comunicarse desde forma local hasta grandes distancias. Es un equipo, el que estamos viendo, de VHF, Very High Frequency, en el cual nosotros vamos a poder hacer esta comunicación de tipo local, donde su rango de cobertura de frecuencia está dado entre los 130 y los 175 MHz. Entonces, generalmente son en modo FM, en frecuencia modulada, pero también vamos a encontrar algunos equipos, algunas bases de este tipo que sean en amplitud modulada, ¿sí? La combinación del VHF y el UHF nos permite tener un equipo bibanda donde nos va a permitir recibir en una banda, por ejemplo, recibir en UHF y transmitir en VHF, tener transmisiones cruzadas, tener transmisiones simultáneas. El equipo de UHF, Ultra High Frequency, nos permite también estas comunicaciones, donde es muy utilizado por las fuerzas de seguridad, sobre todo en zonas urbanas, porque el rebote nos permite atravesar paredes de una forma más efectiva, y también justamente la posibilidad de utilizarlo en ambientes cerrados o confinados. A ver, y acá necesitamos ver un poco las distintas alternativas que se fueron presentando para todo lo que era el uso de emergencia. Antes teníamos, seguramente algunos de ustedes pudieron conocer lo que era el radiollamado, era un receptor que uno llevaba encima, donde podíamos recibir las comunicaciones que nos transmitía una central. Nosotros después teníamos que generar una llamada de teléfono y ver
por qué se nos estaba convocando y demás. Bueno, después se fue incorporando la línea con los teléfonos fijos, también llamada como línea 500, por el tipo de cable que se utilizaba para la conexión de las líneas telefónicas. El tema, la ciencia, la tecnología avanzó, hemos llegado a los teléfonos celulares y también hemos llegado a sistemas de combinación de radio con teléfonos celulares, equipos de tipo los famosos Nextel, donde tenemos la posibilidad de un sistema de trunking que nos permite hacer un seguimiento o también hacer llamadas. A ver, hasta hace algunos años se estaba usando mucho el Nextel, el sistema de trunking para eh, las comunicaciones en las ambulancias. Hoy por hoy se está volviendo a las radios porque se ha visto que es mucho más eficiente y no se necesita de algunas cosas tan específicas como se necesitaba para un Nextel. Acá les quiero mostrar un poco, como recién veíamos, el rebote de la onda de HF. Acá vamos a poder ver lo que es el rebote de la onda de tanto de VHF como de UHF, Ultra High Frequency, donde vamos a tener la emisión de un mensaje, de una comunicación a través de una central, salen las ondas y estas ondas ya no es el rebote tierra, cielo, tierra, sino que el rebote es lineal, es de forma horizontal y va a ir rebotando en las montañas y va a ir rebotando en la parte urbana, en la ciudad y demás. Así también, a mayor rebote, también se va a ir perdiendo la efectividad de la comunicación, ¿sí? Y dentro del espectro radioeléctrico, quiero que sepan que en las distintas bandas y en los distintos modos, nosotros vamos a poder repetir las distintas transmisiones que podamos tener o necesitar, desde el uso terrestre, el uso aéreo, las satelitales, etcétera, ¿sí? Bien, para que ustedes sepan, y esto en la comunicación nos permite de alguna forma ordenarnos, cuando nosotros necesitamos hacer una comunicación y estamos usando sistemas como VHF o UHF, vamos a aprender a educarnos de esta forma. Mientras uno habla, la otra persona tiene la necesidad de escuchar porque vamos a estar transmitiendo siempre en la misma frecuencia, ¿sí? Nosotros vamos a poder establecer una comunicación de handy a handy, de handy a base o de handy o de base a algún móvil. ¿Qué es esto de la repetidora? Básicamente es un dispositivo con un sistema irradiante que tiene la posibilidad de recibir una señal muy chiquitita. Recuerden que con un handy nosotros estamos transmitiendo con una potencia de entre 5 a 7 vatios, y el alcance de nuestra comunicación efectivo sería entre 5 y 20 kilómetros. Entonces, el handy, una transmisión muy chiquita, va a ser ayudado por lo que es un sistema repetidor que trabaja en altura. Este sistema repetidor que trabaja en altura va a agarrar esa señal chiquitita, la va a dimensionar, la va a retransmitir a distintas partes, le va a dar mayor potencia, va a tener mejor antena y la va a transmitir justamente a distintas partes. Esto nos permite ampliar de alguna forma el radio de comunicación que nosotros vamos a tener. Entonces vamos a tener una comunicación efectiva, por ejemplo, 100, 200, 300 kilómetros o el alcance de la repetidora que tenemos. En estos momentos en el Cerro Champaquí hay una repetidora de radioaficionados que no solo conecta todo lo que es la ciudad de Córdoba, sino que conecta las provincias de San Juan, Mendoza y parte de San Luis. Vuelvo a hacer una salvedad acá. Con respecto a las transmisiones que nosotros hacemos a través de una repetidora, vamos a tener en cuenta que vamos a necesitar dos frecuencias. Una frecuencia de transmisión y una frecuencia de recepción para que nosotros podamos activar la repetidora y hacer una comunicación efectiva. Recordar entonces que el trunking es este sistema que nos va a permitir interactuar y generar redes. No piensen que cuando tenemos puesto en nuestros móviles un sistema de trunking, nos están mirando, nos están observando o están siendo intrometidos. No, justamente es un sistema que nos permite darnos seguridad a nosotros mismos, porque también trabaja con geoposicionamiento, nos permite recibir datos permanentemente,
a través de tablets o sistemas informáticos que van ya puestos en los dispositivos de comunicaciones o en nuestras unidades. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros de alguna forma debemos generar un sistema troncalizado para que podamos ordenarnos en lo que son nuestras transmisiones. Entonces, tener en cuenta que entre los handys los vamos a ubicar a través de distintas repetidoras para que nosotros tengamos mayor cobertura. Vamos a desparramar gente en el centro, vamos a desparramar gente, por ejemplo, en edificios, vamos a tener algunos sectorizados en montañas, en otros que estén en móviles aéreos, móviles marítimos, etc. Pero cada uno ordenados, tanto por rango de frecuencias como por modos. Estas personas van a tener que comunicar todo a una central para que esa central pueda hacer la activación necesaria. Evidentemente también tenemos que tener en cuenta que es muy necesario que las centrales de comunicaciones entre los distintos sistemas que tienen que tener, ya sea very high frequency, ultra high frequency, vamos a sumarle también la parte de telegrafía, le vamos a sumar también la parte de comunicación satelital, que es efectiva, hay más de 60 satélites que están en órbita rodeando nuestro planeta para garantizar de alguna forma una comunicación satelital. ¿Cuál es el problema con la comunicación satelital? Que es excesivamente cara, ¿sí? Pero hoy por hoy está normatizado que en las centrales de emergencia, en los buques, debe haber al menos un dispositivo de transmisión satelital, un dispositivo en cada uno de los modos y bandas, ya sea very high frequency, o también la posibilidad de transmitir en telegrafía, que vendría a ser lo que ustedes conocen como el código Morse, ¿sí? Y también la posibilidad de recibir todo lo que son datos de telemetría. La telemetría es una tecnología interesante que permite la medición remota de magnitudes físicas. La utilizamos acá en Córdoba mucho con el tema de las cuencas hidrográficas para ver la posibilidad de crecientes súbitas en nuestros ríos. Recuerden que nuestros ríos crecen de golpe, entonces a través de estas mediciones logramos un envío de datos donde esos datos nos van a permitir saber que está viniendo una creciente, es una fase preventiva de la catástrofe que nos va a permitir estar atentos al durante de la catástrofe, ¿sí? También es utilizado con respecto al transporte de datos en las alarmas, en estaciones meteorológicas, en el seguimiento, en el traqueo de nuestros móviles, de los vehículos, en las autobombas, está también para todo lo que son la seguridad de naves tripuladas o no tripuladas, y también para el tema de la medicina, con respecto a lo que decíamos recién, la posibilidad de hacer un transporte de datos, la historia clínica de nuestros pacientes